¿Qué tal, queridos estudiantes de cuarto bachillerato? Bienvenidos a una clase más de comunicación y lenguaje. Te saluda Elmer Ajín y para esta semana trabajaremos con el tema niveles de lenguaje. Definamos primero qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresar sus pensamientos y sentimientos a través de símbolos y la palabra oral o escrita. Los niveles de lenguaje son vulgar, coloquial, escrita y literaria. El lenguaje vulgar es el que utilizan los hablantes en ámbitos informales, corrientes y en sus relaciones ordinarias. El lenguaje vulgar abundan las transgresiones a las normas y la utilización de vulgarismos, palabras incorrectas, incompletas o mal pronunciadas. Por ejemplo, fuimos en vez de decir fuimos. Cuando dicen aiga, en lugar de decir haya. Comistes, en lugar de decir comiste. Muchas personas dicen usted, en lugar de decir usted. También creo que has escuchado cuando muchas personas hablan de a pastilla, en lugar de decir pastilla. Ahora veamos el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el uso del lenguaje en un contexto informal y distendido. El lenguaje habitual que utilizan las personas para comunicarse entre sí es el lenguaje coloquial. Veamos algunos ejemplos. El domingo nos echamos una vuelta. Como queriendo decir, saldremos a pasear. También en el lenguaje coloquial hemos escuchado cuando decimos o las personas dicen, ponte las pilas, es pan comido. Ahora veamos el lenguaje culto. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. ¿Y qué es la morfosintaxis? Son las reglas que permiten construir oraciones con sentido. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Por ejemplo, cuando hablamos de una planta podemos decir, la rigidez de la planta depende del grosor de su tallo. También en el lenguaje culto podemos encontrar la electricidad estática es la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un elemento aislante o conductor. Si nos podemos dar cuenta, son palabras que utilizan las personas que tienen una cultura y educación diferente, como la nuestra cuando estudiamos. Y todo esto lo aprendemos en el establecimiento educativo. El lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor con voluntad de originalidad. El lenguaje literario debe ser inédito, o sea, que tiene que ser original y nuevo. Por ejemplo, ella tan serena como la arena de la playa en un día sin viento, queriendo explicar que ella estaba tan calmada. También en el lenguaje literario podemos encontrar algún poema. Por ejemplo, te quiero más que a mis ojos te quiero, pero más quiero a mis ojos porque mis ojos te vieron. Si se dan cuenta, este lenguaje literario es original, propio del autor. Ahora que ya vimos los niveles del lenguaje, te dejo la guía de aprendizaje para que puedas realizar tus tareas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima clase.